Bueno, vamos a hablar ahora de la ley de Ohm. La ley de Ohm, que es la fórmula o las fórmulas más básicas que hay en electricidad, y si tenemos y si esta fórmula la entendemos correctamente, lo que quiere decir, y cada una de las magnitudes que intervienen en esta fórmula, pues habremos dado un paso muy importante a la hora de poder entender y analizar muchos circuitos eléctricos y electrónicos. Bueno, la ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a V dividido entre R, es decir, a la diferencia de potencial o la tensión. Ya veremos que la diferencia de potencial o tensión tiene muchos nombres, se atribuyen muchos nombres, dividido entre la resistencia existente en ese circuito. Esa sería una fórmula. Otra fórmula pues sería ¿qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es igual a la tensión o a la diferencia de potencial por dividido entre la corriente eléctrica que circula por ese circuito. Y otra tercera fórmula es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial que es igual a la resistencia existente en ese circuito multiplicado por la intensidad que circula por ese circuito eléctrico. Eso sería, como tenemos aquí la tensión, la diferencia de potencial. Como veis, intervienen tres magnitudes. Intervienen tres magnitudes eléctricas como son intensidad, tensión y resistencia, que son las tres magnitudes que voy a explicar en sucesivos vídeos. Porque si entendemos cada una de estas tres magnitudes eléctricas correctamente, pues como he dicho anteriormente, nos va a resultar muchísimo más fácil analizar cualquier circuito eléctrico e incluso reparar un circuito eléctrico. Luego también existen otra serie de magnitudes que no forman parte de la ley de Ohm, como son la potencia eléctrica, que es la letra P mayúscula, y la carga. Y la carga eléctrica, que aunque no forma parte de la ley de Ohm, pero que también en esto es importante saber qué son. Bueno, pues empezaremos viendo cada una de estas magnitudes y posteriormente, cuando cada una de estas magnitudes las tengamos claras, cada una de ellas lo que son y qué representan y qué función realizan en un circuito eléctrico, pues explicaremos también estas tres fórmulas cómo se comportan en un circuito eléctrico, para ya tener la ley de Ohm totalmente clara. Bueno, pues nada. Pues empecemos previamente con la diferencia de potencial. ¿Qué es diferencia de potencial o tensión? Bueno, diferencia de potencial o tensión es la diferencia, casi su nombre lo indica, de potencia eléctrica existente entre dos puntos que al ponerles en contacto eléctrico generan una corriente eléctrica. Como tenemos aquí, generan corriente eléctrica. Tenemos este punto, tenemos este otro punto, y si les ponemos en contacto eléctrico a través de este conductor de color rojo, pues se va a generar una corriente eléctrica de signo I, que ya veremos más adelante lo que es. Bueno, y aquí asimilaremos la diferencia de potencia eléctrica. Pues bueno, vamos a suponer, asimilándolo a otra serie de magnitudes, vamos a ver para que lo entendamos mejor, lo que es una diferencia de potencial. Pues veremos que aquí tenemos dos depósitos de agua, los cuales están los dos llenos, y el nivel de agua está a una longitud con respecto al suelo, una es de L y otra que es L2, una es L1 y L2. ¿Qué ocurre si a estos dos depósitos les comunicamos ambos a través de una tubería? Lo que va a ocurrir es que se va a generar una corriente de agua, es decir, el depósito que tiene menos nivel de agua va a absorber líquido o agua, en este caso, del otro depósito. Va a absorber agua del otro depósito.
va a absorber agua del otro depósito, generando una corriente de agua. ¿Hasta cuándo? Hasta que el nivel de ambos depósitos se nivelan, con lo cual la diferencia de nivel va a generar una corriente de agua. Luego tenemos aquí dos calderines, tenemos aquí dos calderines en el cual dentro de estos dos calderines pues existe aire. Existe aire a una determinada presión. En este caso, en este calderín, tenemos 60 bares de presión. En este otro calderín tenemos 40 bares de presión. ¿Y qué ocurre si estos dos calderines los ponemos en contacto a través, pues también de una tubería? Lo que va a ocurrir es que el que tiene menos presión, el de 40 bares, va a absorber aire del que tiene más presión, del de 60 bares, generando una corriente de aire. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la presión de ambos calderines pues se nivela. Por tanto, la diferencia de presión va a generar una corriente de aire. Y por último, pues vamos a ver aquí dos cuerpos. Uno, este cuerpo que tiene una temperatura de 80 grados y este otro cuerpo que tiene otra temperatura de 40 grados. Si ambos cuerpos los ponemos en contacto a través de este conductor térmico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el que tiene menos temperatura va a absorber calorías del que tiene más temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que la temperatura de ambos cuerpos se equilibran, con lo cual la diferencia de temperatura va a generar una corriente de calorías. ¿De acuerdo? Pues como vemos aquí, las diferencias, si tenemos dos magnitudes de diferente valor, al ponerles en contacto a través de cualquier medio, pues la que tiene menos valor, pues siempre va a absorber la unidad en las unidades de la otra magnitud, siempre va a absorberla a las que tiene más valor, pues generando una corriente de dicha unidad hasta que el nivel de ambas magnitudes se nos equilibra. Bueno, pues lo siguiente que vamos a ver ahora es la potencial eléctrico, ¿no? Que hemos visto anteriormente, que es diferencia de potencial. Hemos dicho que la diferencia de potencial es la que genera una corriente eléctrica. Por tanto, si tenemos aquí un potencial eléctrico A y aquí tenemos un potencial eléctrico B y les ponemos en contacto a través de un conductor, se va a generar una corriente de electrones y de cargas, una corriente eléctrica. ¿Por qué digo electrones y cargas y no digo de una pasada corriente eléctrica, que es corriente de electrones? Porque veremos que no solamente los electrones son los que van a circular por este conductor, sino también van a circular cargas que también se denominan corriente eléctrica. Y bueno, ¿y qué es un potencial eléctrico? Hemos visto que aquí tenemos un potencial A y un potencial B, pero ¿qué es un potencial? ¿Qué es un potencial eléctrico? Bueno, para saber lo que es un potencial eléctrico vamos a ver lo que es vamos a analizar un poquitín lo que es el átomo. El átomo está formado por un núcleo formado por dos partículas, una que son los protones que tienen carga positiva y otro los neutrones que tienen carga neutra. Este sería el núcleo del átomo. Alrededor de este átomo y en varias órbitas, yo solamente he dibujado dos, pero tiene más órbitas, giran los electrones que son partículas de carga negativa. Son partículas de carga negativa. Bueno, un átomo, como tenemos aquí, eléctricamente neutro, es aquel que tiene igual número de partículas positivas que de partículas negativas, es decir, que tiene igual número de protones que de electrones. Y que es la condición en la cual siempre quiere estar un átomo. Un átomo siempre quiere estar en estado neutro. Ya veremos por qué digo esto. Bueno, pero ¿qué ocurre si nosotros a un átomo, este átomo que tenemos aquí, pues le arrebatamos un electrón? Le arrebatamos un electrón. ¿Qué es lo que va a hacer este átomo? ¿O qué le va a ocurrir en un primer momento a este átomo? Pues lo que va a ocurrir es que en este átomo va a haber más partículas positivas, protones, que negativas, electrones. Va a haber más partículas positivas que negativas, con lo cual este átomo va a dejar de ser un átomo propiamente dicho o un átomo neutro y se va a convertir en un ión o en una carga. En este caso una carga positiva. ¿Por qué? Porque tiene más partículas positivas que negativas, electrones. Por lo tanto va a ser un ión positivo o una carga positiva. ¿Qué es lo que va a hacer este átomo?
como he dicho anteriormente, todos los átomos quieren estar en estado neutro e incluso cuando se convierten en iones van a hacer todo lo posible para volver a ese estado neutro. Con lo cual, ¿qué hacen? Van a emitir una radiación eléctrica o un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico. En este caso sería una radiación o un potencial eléctrico positivo. Bueno, luego tenemos aquí otro átomo. Este otro átomo, ¿qué ocurre con este otro átomo? Este otro átomo, pues al revés. Este otro átomo, pues en vez de arrebatarle un electrón, le vamos a introducir un electrón. Le vamos a introducir un electrón. ¿Qué es lo que va a ocurrir al introducir un electrón? Pues que va a haber más partículas negativas, electrones, que partículas positivas, protones. Va a haber más partículas negativas que partículas positivas, con lo cual también este átomo ya deja de ser un átomo propiamente dicho y se convierte en un ion o en una carga, pero se va a convertir en un ion o carga negativa. ¿Por qué? Porque va a haber más partículas negativas que partículas positivas, con lo cual se va a convertir en un ion o carga negativa. Y también, como en el caso anterior, todo átomo también que se encuentra en esta situación, por todos los medios va a procurar volver a su estado neutro. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a reaccionar. Y va a reaccionar emitiendo una radiación o un potencial eléctrico, igual que en el caso anterior. Pero esta radiación o potencial eléctrico es para eliminar este electrón que le está estorbando y que no le permite estar en estado neutro. Con lo cual va a emitir una radiación o una carga, una radiación o un potencial eléctrico, pero negativo. Bueno, ¿qué ocurre si nosotros tenemos aquí un ion un ion positivo, este que tenemos aquí, un ion positivo, y aquí tenemos un ion negativo, es decir, aquí un ion que le falta un electrón para neutralizarse y aquí un ion que le sobra un electrón para neutralizarse y convertirse en un átomo neutro. ¿Qué ocurre si estos dos iones les conectamos a través de un conductor? Lo que va a ocurrir es el que le sobra un electrón va a ceder un electrón al que le falta, con lo cual se va a producir una corriente eléctrica, se va a producir un movimiento de electrones de un ion a otro ion, se va a producir una corriente eléctrica. Por tanto, de esta forma tan simple es como se generaría o se podría generar una corriente eléctrica. Bueno, vamos a suponer que tenemos una zona o un espacio, este que tenemos aquí, donde hay iones negativos, y aquí otra zona donde hay iones positivos, ¿no? Bueno, la zona donde hay muchos iones negativos se denomina polo negativo, y la zona donde tiene muchos iones positivos se llama polo positivo. La representación del polo negativo pues es una línea vertical corta y muy gruesa, en la cual perpendicular a ella y en mitad de la misma pues se encuentra el terminal. Y el polo positivo pues también es una línea vertical pero más fina y vertical a la misma, y en el centro de la misma pues es donde se encuentra el terminal. Si les juntamos tanto el símbolo del polo positivo y el símbolo del polo negativo, pues tenemos aquí el símbolo pues de una pila o de un generador de corriente continua. Pero ¿qué ocurre si unimos el polo negativo con el polo positivo? Pues se va a generar una corriente de electrones, es decir, los iones negativos pues van a ceder los electrones que le sobran a los iones positivos y se va a generar una corriente eléctrica. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que bien uno de los iones, tanto positivos o bien negativos, todos sus iones se han convertido en átomos neutros. Bueno, vamos a ver ahora otra cosa, que es vamos a suponer que tenemos, que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, pues es, como dije en su momento, pues es la energía que emana de un ion positivo o de un ion negativo, bien para recuperar un electrón que le faltó, bien para o deshacerse del electrón que le sobra en caso del ion negativo o el ion positivo, con lo cual van a emitir una radiación o un potencial. Que puede ser potencial negativo o potencial positivo. Bueno, este potencial positivo o potencial negativo tiene una unidad que es el voltio. El voltio
que se representa por la letra V mayúscula, siendo potencial positivo más V y potencial negativo menos V. Bueno, este potencial eléctrico es fijo, en un ion tanto positivo como negativo, no. Pues va a depender de muchos factores. Vamos a ver pues tres supuestos. Uno de ellos, vamos a suponer que tenemos aquí un ion negativo con un potencial negativo y aquí un ion positivo con un potencial positivo. Bueno, dos cargas o dos iones de distintos signos pues se atraen. Pero ¿qué ocurre si nosotros acercamos estos iones, les acercamos como hemos hecho aquí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que esta fuerza de atracción, cuanto más cerca estén, más va a ser esa fuerza de atracción. Y con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que los potenciales eléctricos que salen o que tiene cada uno de estos iones va a aumentar. Es decir, cuanto más cerca estén estos iones, mayor fuerza de atracción y mayores van a ser sus potenciales, tanto negativos como positivos. Por lo tanto, esto es una forma de aumentar tanto el potencial positivo como el potencial negativo en un ion. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos aquí un ion negativo y aquí también tenemos otro ion negativo? ¿Qué ocurre? Pues que se van a repeler. Dos cargas o dos iones del mismo signo se repelen. Pero también sus potenciales eléctricos aumentan si, por ejemplo, les acercamos. Este ion y este otro ion les acercamos, acortamos sus distancias, lo que va a ocurrir es que la fuerza de repulsión entre ambos iones va a aumentar. Con lo cual, al aumentar la fuerza de repulsión, ¿qué va a ocurrir con sus potenciales negativos? Que también van a aumentar. Por tanto, esto es otra forma de aumentar el potencial eléctrico en un ion. Y el potencial en ese caso hemos visto aquí si son negativos. Si son positivos ocurre 3/4 partes de uno. Se van a repeler, sus potenciales van a aumentar. Bueno, pues una vez visto esto, pues vamos a ver lo que es diferencia de potencial. La diferencia de potencial que tiene varias denominaciones. Es diferencia de potencial, puede ser V sub A menos V sub B o puede ser tensión. Estas tres denominaciones. Tiene otra cuarta que ya la veremos al final, que es la fuerza electromotriz. Pero bueno, de momento vamos a ver estas tres. ¿Y qué es la diferencia de potencial o tensión? La diferencia de potencial o tensión es aquella diferencia de potencial entre dos puntos o dos espacios, en este caso dos espacios, como tenemos aquí un polo negativo y aquí tenemos un polo positivo. Por lo tanto, entre un polo negativo y un polo positivo, pues hay una tensión o una diferencia de potencial. ¿Qué ocurre si ambos les colocamos o les conectamos o les conectamos eléctricamente, como vimos en su momento? Pues que se va a generar una corriente eléctrica I. Se va a generar una corriente eléctrica. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que los potenciales de ambos polos, o los iones de ambos polos se neutralizan, se convierten en átomos neutros y por lo tanto ya no hay corriente y por lo tanto ya no hay diferencia de potencial. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de diferencia de potencial que ponerla en contacto eléctrico, diferencia de potencial entre dos espacios que al ponerlos en contacto eléctrico generan una corriente eléctrica. Esto es una forma de generar corriente eléctrica, teniendo un polo negativo y teniendo un polo positivo que al poner en contacto eléctrico generan una corriente eléctrica. Pero no solamente eso, también se puede generar corriente eléctrica de otra forma. Más que corriente eléctrica, si tenemos, por ejemplo, una zona donde tenemos electrones y otra zona donde tenemos menos electrones. Bueno, el electrón cuando está libre, no cuando está dentro de un átomo, el electrón cuando está libre también emite energía, energía potencial, emite un potencial negativo. ¿Y para qué emite este potencial negativo? Pues porque el electrón siempre busca dónde alojarse. Siempre busca un ion positivo donde poder alojarse. Siempre busca un alojamiento y cuando no lo encuentra, pues emite energía. Emite energía en forma de potencial negativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los electrones también emiten potencial eléctrico. Vamos a suponer que tenemos aquí una zona donde hay 100 electrones, por poner un ejemplo, y otra zona donde hay 80 electrones. Por lo tanto, entre esta zona y esta zona también hay una diferencia de potencial, porque aquí habrá más potencial que aquí, porque aquí hay más electrones que aquí.
Y también, ¿qué ocurre si nosotros les ponemos en contacto eléctrico esta zona con respecto a esta zona? Pues ¿qué va a ocurrir? Pues el que tiene menos electrones, pues va a absorber electrones del que tiene más, generando una corriente eléctrica. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número de electrones de ambas zonas pues no se equilibre. Aquí tenemos 100 y aquí tenemos 80. Les ponemos en contacto eléctrico, pues cuando tengan aquí 90 y 90, pues esta corriente pues va a cesar. Bueno, también cuando se genera corriente eléctrica, hemos dicho que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones, pero también movimiento de cargas. También la corriente eléctrica se denomina corriente de cargas. Y vamos a poner que tenemos aquí una zona o un polo positivo, es decir, cargas positivas. Y aquí tenemos también otra zona donde hay cargas positivas. Alguno dirá, pues como son del mismo signo, pues no hay diferencia de potencial. Pues sí hay diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque aquí hay más cargas positivas que aquí, que hay menos cargas positivas. Con lo cual, entre este punto, entre esta zona y esta otra zona, pues va a haber una tensión, una diferencia de potencial. Con lo cual, si estas dos zonas las ponemos en contacto eléctrico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el que tiene menos cargas positivas va a absorber cargas del que tiene más, generando una corriente eléctrica, más bien una corriente de cargas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número de cargas de ambas zonas se nos equilibra. Si aquí tenemos 90 y aquí tenemos 60, pues cuando lleguen a 75 cargas cada uno de los dos, pues se va a equilibrar y no va a haber ya más corriente eléctrica. Y también en este caso hemos puesto el ejemplo de un polo positivo. En un polo negativo lo mismo, Un polo negativo lo mismo. Tenemos aquí 90, tenemos aquí 60. Si les ponemos en contacto eléctrico, pues el que tiene menos cargas negativas absorbe del que tiene más, generando una corriente de cargas o una corriente eléctrica, que también, repito, también se considera corriente eléctrica. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambas cargas se nos equilibran. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasemos al siguiente asunto, que es luego también la cantidad de cargas, otra unidad que vamos aquí a nombrar, que también es importante dentro del mundo de la electricidad electrónica, que es el número de cargas existentes en una zona, por ejemplo. Aquí tenemos cargas negativas, aquí tenemos cargas positivas y aquí tenemos electrones. Bueno, pues la cantidad de cargas positivas, negativas, electrones que tenemos en la zona se denomina carga también eléctrica. Carga eléctrica, su unidad es la letra Q y, el símbolo, es la letra Q y su unidad es el culombio, que es la letra C, que se representa por la letra C. Y un culombio es igual a 6,24 por 10 a la 18 cargas, que pueden ser cargas positivas, cargas negativas o electrones. Es decir, que un culombio, pues el número de electrones o de cargas positivas y negativas con un punto, pues suele ser relativamente alta, no 18 o 20 en los ejemplos que he puesto yo. Lo que pasa es que los ejemplos que he puesto yo es para que se entienda mejor, ¿de acuerdo? Porque si pongo cantidades tan astronómicas, pues igual va a dar lugar a confusión, ¿de acuerdo? Bueno, pues sigamos con todo esto y pasemos posteriormente a lo que es el potencial eléctrico en un punto. Tenemos aquí este punto, esta zona que es una zona donde hay iones negativos y aquí una zona donde hay iones positivos. ¿Y cómo aumentamos el potencial eléctrico en esta zona, tanto en esta otra zona como en esta otra zona? Para las dos vale, lo que pasa es que he puesto las dos para que se vea que sirve tanto para un potencial negativo como para un potencial positivo. ¿Cómo aumentamos el potencial, la menos V o la más V en esta zona? Pues una forma es añadiendo electrones, añadiendo iones. Vamos añadiendo iones y cuanto más iones tengamos dentro de esta zona, tanto positivos como negativos en esto, cuanto más iones, ¿qué ocurre? Pues mayor va a ser el potencial. Cuanto más iones introduzcamos, pues mayor va a ser el potencial. También otra forma de aumentar el potencial eléctrico en una zona o en un polo, como queráis, pero en una zona, ¿cómo se puede aumentar el potencial eléctrico en esa zona? Pues, por ejemplo, vamos a poner que tenemos aquí este espacio, donde hay iones, y lo hacemos más pequeño, le comprimimos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los iones existentes, el positivo como el negativo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los iones existentes en esta zona
pues al comprimirse, por más cercas van a estar unos de otros y se van a repeler, más va a aumentar la fuerza de repulsión. Si os acordáis, dijimos que el potencial eléctrico en una carga se aumentaba pues la fuerza, si disminuía la distancia entre un ion y otro ion, se aumentaba la fuerza de repulsión, con lo cual al aumentar la fuerza de repulsión va a aumentar el potencial eléctrico de cada ion, de cada ion va a aumentar el potencial eléctrico, con lo cual el potencial total también va a aumentar. Con lo cual, una forma también de aumentar el potencial eléctrico en una zona es disminuyendo el espacio donde se encuentran esos electrones, es decir, aumentar la densidad de electrones existentes en ese espacio, aumenta la fuerza de repulsión y por tanto aumenta también el potencial total. Y también otra forma de aumentar el potencial eléctrico en una zona, pues es, vamos a suponer que tenemos aquí una zona que hay potencial negativo y aquí una zona que es potencial positivo y les acercamos. ¿Qué ocurre si acercamos este potencial a este otro potencial, este que es positivo, este otro que es negativo? Si os acordáis, dos cargas del mismo signo se atraen, ¿no? ¿Y qué ocurría con esas cargas? Aumentábamos o disminuíamos la distancia entre ellas, que sus potenciales eléctricos aumentaban. En este caso, si acercamos esta zona donde hay potencial negativo con esta otra zona donde hay potencial positivo, al acercarlos, lo que va a ocurrir es que esa fuerza de atracción va a hacer que cada una de estas cargas aumente su potencial y por tanto el potencial total, tanto positivo como negativo, también va a aumentar. No solamente si son cargas o zonas con cargas de distinto signo, positivo, sino con cargas también del mismo signo. Si tenemos aquí esta zona que tiene cargas negativas, aquí tenemos otra zona que tiene también cargas negativas y las acercamos, ¿qué ocurre? Pues que se van a repeler. Cada uno de estos se van a repeler. Esta zona que tiene iones negativos y esta otra zona que tiene iones negativos también se van a repeler, con lo cual el potencial eléctrico de cada uno de estos iones va a aumentar, con lo cual el potencial total también va a aumentar. Y lo mismo en este caso si es una zona que es positiva, con iones positivos, y otra que es con iones positivos. 3/4 partes de lo mismo, con lo cual a la hora de aumentar el potencial eléctrico de una zona es bien aumentando el número de iones en esa zona, bien comprimir esa zona, con lo cual va a aumentar la densidad y la fuerza de repulsión entre los iones existentes en esa zona, o bien si por ejemplo existe otra zona bien, si es de distinto signo, al acercarla aumenta la fuerza de atracción, que aumentando su potencial, o si es de signo igual, pues la fuerza de repulsión, que también provocará este aumento de potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos continuando, y bueno, ya hablemos ahora de la diferencia de potencial o la tensión. Bueno, diferencia de potencial o tensión que hay entre dos puntos, pues se denomina DDP o tensión. ¿Y cuál sería? Por ejemplo, tenemos aquí esta zona donde tenemos menos 10 voltios, porque hay una serie de iones negativos que proporcionan o generan un potencial de menos 10 voltios, y aquí tenemos otra zona donde generan un potencial de más 10 voltios. ¿Qué diferencia potencial hay entre este punto y este punto? Pues sería una suma o una resta algebraica, es decir, menos 10 voltios, menos 10 voltios, pues serían 20 voltios. Por lo tanto, la diferencia de potencia entre este punto y este punto serían de 20 voltios. Vamos a suponer que tenemos aquí una zona donde hay iones negativos y también otra zona donde hay iones negativos, pero hay menos. ¿Qué ocurre? Que en esta zona donde hay iones negativos hay 20 voltios, menos 20 voltios, y en esta otra zona hay menos 40 voltios porque hay más iones negativos. ¿Qué ocurre? Pues aquí, como dije en su momento, pues habrá una diferencia de potencial. ¿Qué diferencia de potencial o tensión entre esta zona y esta zona? Pues también menos 20 voltios menos 40 voltios por 20 voltios. También en este caso, pues en esta otra zona, pues lo mismo. En caso de que tengamos aquí 100 voltios, debido a que aquí tenemos una zona donde hay iones positivos y aquí otra zona donde hay 80 voltios porque hay iones positivos pero menor cantidad. Bueno, parece que hay más cantidad, pero igual aquí, como está más reducido el espacio, hay más fuerza de repulsión entre ellos y por lo tanto también más potencial, que no solamente porque haya mayor cantidad ya se supone que tenga un potencial mayor. Puede ser que también la zona donde existan esos iones pues haya
ese espacio se haya reducido, aumentando la fuerza de repulsión y por tanto aumentando el potencial total. Con lo cual aquí tenemos 100 voltios y aquí tenemos también más 100 voltios, pero son potenciales positivos. ¿Qué diferencia potencial entre este punto y este otro punto? Pues serían 100 voltios menos 80, 20 voltios. Bueno, y por último, para que sepáis que no solamente con los iones y electrones, aquí tenemos una zona donde hay electrones. Acordaros que los electrones también emitían un potencial eléctrico, electrones libres siempre, ojo, no electrones que estén dentro de un átomo, electrones libres. Por lo tanto, aquí tenemos una zona donde hay electrones libres que generan un potencial de menos 20 voltios. Aquí tenemos otra zona donde existen electrones libres que generan un potencial de menos 40 voltios. ¿Qué diferencia de potencial entre este punto y este punto? Pues son menos 20 voltios, menos 40, pues 20 voltios. Entre este punto y este punto habrá una diferencia de potencial de 20 voltios. Por lo tanto, esa es la diferencia de potencial. Bueno, ¿y esa diferencia de potencial cómo se mide? Pues esa diferencia de potencial se mide con un aparato denominado voltímetro, el voltímetro. ¿El voltímetro qué es? Pues un comparador, sirve para comparar el potencial con respecto a otro potencial. Y el voltímetro pues puede ser analógico, que es la aguja, o digital. El voltímetro lo que es un comparador que nos va a comparar el potencial existente entre dos puntos. Tenemos aquí dos puntos, por ejemplo, uno en el cual existe un potencial de 20 voltios y otro que existe un potencial de 10 voltios. Y entre ambos colocamos el voltímetro, una punta del voltímetro en un punto, otra punta del voltímetro en un punto, que una de ellas la vamos a denominar A y la otra la vamos a denominar B, con lo cual este voltímetro ¿qué nos va a indicar? Tanto si es analógico como es digital, nos va a indicar una tensión de 10 voltios. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial entre este punto y este punto pues es su suma algebraica, que son 20 voltios, 20 voltios menos 10 voltios, que es el potencial en este punto, que serían 10 voltios. Luego tenemos aquí otro potencial de menos 8 voltios, que colocaremos la punta A, y aquí tenemos otro potencial, el que colocaríamos la punta B, que es de 10 voltios, con lo cual nos va a indicar una diferencia de potencial de menos 18 voltios. Por tanto, la diferencia de potencial entre el punto A y B, pues bueno, nos va a marcar el voltímetro, pero sería la suma algebraica, que sería menos 8 voltios menos más 10 voltios, serían menos 18 voltios. Y por último tenemos aquí un potencial de más 30 voltios, donde colocaríamos la punta, y otro potencial de menos 10 voltios, donde colocaríamos la punta B, y el voltímetro, tanto si es analógico como si es digital, nos va a indicar una tensión o una diferencia de potencial de 40 voltios, que es el resultado de la suma algebraica de 30 voltios. Menos 10 voltios sería 40 voltios, por tanto nos va a indicar una diferencia potencial de 40 voltios. Por tanto, el voltímetro es un comparador que nos va a comparar potenciales entre dos puntos donde existe un potencial. Y también el voltímetro, como vemos aquí, sirve pues para medir la diferencia de potencial existente en una carga, un aparato. En este caso, pues una lámpara. Queremos saber la diferencia de potencial o la tensión existente entre los extremos de esta lámpara, entre el punto A y el punto B, y le colocamos en paralelo. Una punta en un lado de la lámpara, en un terminal de lámpara, y la otra punta del voltímetro, el terminal A, en un terminal de la lámpara, y el terminal B en otro terminal de la lámpara. Y vemos la diferencia de potencial existente entre los extremos de esta lámpara, que es lo que nos va a indicar el voltímetro. Por tanto, el voltímetro también, aparte de que nos va a indicar el potencial existente en los puntos, como hemos visto aquí, también nos va a indicar la diferencia de potencial existente en una carga, que puede ser una lámpara o cualquier aparato que consuma energía eléctrica. Bueno, pues tenemos aquí una diferencia de potencial de un potencial de 40 voltios y aquí otro potencial de 40 voltios, con lo cual entre este punto y este punto habrá una diferencia de potencial o tensión. Y si los ponemos en contacto eléctrico, pues se va a generar una corriente eléctrica. En resumidas cuentas, esto es lo que es diferencia de potencial o tensión, que al poner en contacto
dos potenciales de distintos puntos o dos espacios que tengan distinto potencial, si los ponemos en contacto eléctrico van a generar una corriente eléctrica. Pero también el potencial eléctrico o la tensión la vamos a asimilar a otra magnitud, que es la velocidad. Es decir, la tensión es la velocidad con la cual los electrones circulan por un conductor. ¿Y para qué digo yo esto? Para que os resulte más fácil a la hora de analizar un circuito, si la tensión o la diferencia de potencial la asimilamos a la velocidad con la cual los electrones circulan por ese circuito, os va a resultar más fácil ese análisis. Y alguno dirá, pero eso no viene en ningún texto. No viene en ningún texto. Bueno, este análisis le he sacado yo para que lo podáis utilizar con el fin de poder analizar más fácilmente ese circuito. Y bueno, y ningún texto, ninguna teoría pues contradice lo que estoy diciendo yo, es decir, asimilar o asemejar la diferencia de potencial de la tensión con la velocidad con la cual circulan los electrones. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Tenemos aquí estos dos depósitos de agua, con una altura, una de 40 metros con respecto al nivel del suelo y otra de 30 metros. Sabemos que si les ponemos en contacto, pues entre ambos depósitos se va a generar una corriente de agua pues hasta que el nivel de ambos depósitos pues iguala. Pero esta diferencia de nivel va a generar una velocidad. El agua va a ir a una determinada velocidad. Vamos a suponer que aumentamos, esa diferencia de altura. Esta diferencia de altura que teníamos en un primer momento la vamos a aumentar. Si nosotros aumentamos la diferencia de nivel que teníamos anteriormente, esta corriente de agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues esta corriente de agua pues va a ir a mayor velocidad, va a bajar a mayor velocidad. Contra mayor nivel, mayor velocidad. Es fácil, una cascada de agua, cuanta más alta es la cascada, con más velocidad baja el agua, ¿no? Pues aquí lo mismo. Aquí si tenemos una diferencia de nivel importante, la velocidad con la cual baja el agua también va a aumentar. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre si tenemos aquí dos puntos, dos potenciales, uno de 40 y otro de 20 voltios? Que tendrá una diferencia de potencial de 20 voltios. 40 menos 20 voltios. ¿Qué ocurre si les ponemos en contacto eléctrico? Como sabemos, genera una corriente eléctrica. Pero también va a generar una velocidad. Los electrones van a ir a una determinada velocidad. ¿Qué ocurre si nosotros pues aumentamos el potencial, la diferencia de potencial, aumentando este potencial de 40 a 80 voltios? ¿Qué ocurre si estos dos puntos los ponemos en contacto eléctrico? Pues que su diferencia de potencial va a aumentar de 20 voltios a 40 voltios, con lo cual va a generar una corriente eléctrica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esa corriente eléctrica? Pues a mayor velocidad va a ir, al aumentar la diferencia de potencial, mayor velocidad. Con lo cual, la diferencia de potencial o tensión va a generar una velocidad. Dependiendo de la tensión, la intensidad, de la magnitud de esa tensión e intensidad, va a generar una velocidad mayor o menor entre de los cargas o electrones que circulen por ese circuito. Bueno, vamos a suponer que en este circuito que tenemos aquí, pues el agua o este circuito hidráulico, más concretamente, que existe una diferencia de altura entre ambos niveles, pues les ponemos en contacto ambos niveles, ambos depósitos, a través aquí de un molino de palas. Con lo cual ocurre que cuando pasa por aquí el agua, este molino pues va a empezar a dar vueltas. Y como sabemos, este molino, o este agua, mejor dicho, circula a una velocidad, sí, correcto, a
a una velocidad que va a hacer que estas palas giren pues a unas determinadas revoluciones. Como sabemos, evidentemente, si contra más diferencia de nivel, pues mayor velocidad y mayor velocidad de giro va a alcanzar pues este molino, ¿no? Mayor velocidad de giro va a alcanzar este molino. Pues lo mismo ocurre con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, tenemos aquí un potencial negativo y aquí tenemos un potencial positivo. Este potencial negativo pues va a generar, si les ponemos en contacto eléctrico a través de esta lámpara, pues va a generar una corriente eléctrica, una corriente de electrones que va a generar, en este caso, pues en esta bombilla, pues va a generar luz. Esta bombilla se va a encender. ¿Cómo nosotros vamos a suponer que aumentamos la diferencia de potencial entre este punto y este otro punto? Pues de las formas que hemos visto anteriormente, aumentando el número de electrones dentro de las zonas positiva o negativa, comprimiendo esa zona positiva o negativa, con la cual la distancia entre los electrones va a ser menor, con lo cual va a aumentar su potencial debido a la fuerza de repulsión, y por lo tanto la diferencia de potencial entre ambos también va a aumentar, o aumentando la proximidad. Aumentando en este caso la proximidad entre ambas zonas, con lo cual va a generar, por lo tanto, pues también mayor diferencia de potencial. Mayor diferencia de potencial. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos aquí un potencial de 100 voltios y la lámpara funciona a 20 voltios? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues la fuerza con la cual, o la velocidad, mejor dicho, con la cual van a circular los electrones por este circuito va a ser tan grande que la lámpara pues no lo va a soportar, por así decirlo, y por lo tanto esta lámpara pues se nos va a estropear. Se nos va a estropear, ¿por qué? Porque esta lámpara está diseñada para funcionar a una velocidad de electrones, a una velocidad de circulación de electrones propia de una diferencia de potencial de 20 voltios. De 20 voltios. Bueno, ¿qué hacemos para disminuir la diferencia de potencial en esta lámpara, por ejemplo, la que da corriente a esta lámpara? Bueno, pues eliminamos bien iones negativos y eliminamos iones positivos, con lo cual el potencial en estas dos zonas pues va a disminuir. Bien, esto expandimos, en vez de comprimir, expandimos esas zonas negativas o positivas, las expandimos, con lo cual, ¿qué ocurre? Que la distancia entre los iones va a aumentar, con lo cual la fuerza de repulsión va a disminuir y también el potencial que van a emitir cada uno de estos iones va a disminuir. Con lo cual el potencial dentro de esa zona, tanto negativa como positiva, va a disminuir y por lo tanto la diferencia de potencial entre estos dos puntos. O bien, en este caso, aumentando la distancia entre la zona positiva y la zona negativa. Al aumentar la distancia, ¿qué ocurre? Que la fuerza de atracción entre los iones de la zona negativa y la zona positiva va a disminuir sus potenciales eléctricos y por lo tanto va a disminuir el potencial eléctrico en cada una de estas dos zonas y por lo tanto también va a disminuir la diferencia de potencial. Con lo cual, si nosotros disminuimos la diferencia de potencial, imaginaros, por ejemplo, que tenemos pues esta lámpara que funciona pues a 20 voltios, como dijimos en su momento, y hemos disminuido la diferencia de potencial a través de los métodos que hemos visto anteriormente, eliminando electrones, aumentando la distancia o aumentando la distancia entre las zonas positivas y negativas. Hemos disminuido la diferencia de potencial. Con lo cual, disminuido la diferencia de potencial, hemos disminuido la diferencia de potencial a 10 voltios, pero la lámpara funciona a 20 voltios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que la velocidad
de las cargas que van, o los electrones o las cargas que van a circular por esta lámpara, pues va a ser tal que esta lámpara, que está diseñada a una diferencia de potencia de 20 voltios o a una velocidad de cargas o de electrones producida por un potencial de 20 voltios, si le aplicamos un potencial de 10 voltios, esta velocidad pues va a ser menor, con lo que ocurre que esta lámpara pues va a lucir menos. En el caso anterior vimos que se estropeaba, ¿no? Se estropeaba, en este caso pues va a lucir menos. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es toda carga pues tiene su tensión de funcionamiento. Una lámpara, un televisor, cualquier aparato eléctrico, siempre en la parte trasera del mismo existe una placa que nos indica, entre otras cosas, y la más importante, la tensión en la cual la debemos de conectar. Por ejemplo, si esta lámpara funciona a una tensión de 20 voltios y la conectamos a una diferencia de potencial de 20 voltios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues la velocidad con la cual van a circular los electrones y las cargas a través de esta lámpara, pues va a ser la que proporcione una tensión de 20 voltios y que coincide en este caso con la tensión la cual está diseñada esta lámpara para funcionar correctamente. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si le aplicamos esos 20 voltios a esta lámpara, como tenemos aquí, va a funcionar correctamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez visto todo esto, pues digamos que la diferencia de todo aparato eléctrico tiene una tensión de funcionamiento, que si conectamos una tensión superior a la de funcionamiento, ¿qué ocurre? Que ese aparato evidentemente se va a estropear. Tarde o temprano se nos va a estropear. Bueno, si la tensión es tan grande o más, muy grande con respecto a la tensión nominal, a la tensión de funcionamiento, pues automáticamente se nos va a estropear. Hombre, si es un poco superior, pues tarde o temprano también se nos va a estropear porque está funcionando una tensión superior a la propia de trabajo y tarde o temprano pues claudicará. ¿De acuerdo? Con lo cual, toda carga o todo aparato eléctrico tiene que funcionar a su tensión de funcionamiento. En este caso, esta lámpara son 20 voltios. Bueno, ya para acabar, pues decir que la diferencia de potencial V sub A o V sub B, o mejor dicho, la tensión eléctrica o el potencial eléctrico, tiene varias denominaciones, que son bien V sub A menos V sub B, bien diferencia de potencial, bien tensión o bien fuerza electromotriz. En muchos aparatos, en vez de poner la tensión de funcionamiento, o en este caso la diferencia potencial o la tensión, suele poner fuerza electromotriz, tantos voltios, ¿de acuerdo? Tantos voltios. Y bueno, y que estas tres magnitudes son las que generan una corriente eléctrica, una corriente eléctrica, una corriente de electrones o una corriente de cargas. Y también otra cosa muy importante que os va a valer un poco pues para aclararos a la hora de analizar un circuito eléctrico, es que asimilar siempre la diferencia de potencia o la tensión con la velocidad con la cual circulan las cargas o los electrones por ese circuito. Ya veremos que cuando veamos otras magnitudes como la intensidad, como la resistencia, sobre todo la intensidad y la potencia, lo vamos a asimilar a otra serie de magnitudes para que nos sirvan o nos aclaren a la hora de analizar un circuito. Por ejemplo, la intensidad, la cantidad de litros o la densidad de litros que circulan por ese conductor en una unidad de tiempo, o la potencia eléctrica, que es una multiplicación de la velocidad con la cual circulan esos electrones más la densidad, que sería la potencia, que sería la fuerza con la cual circulan esos electrones. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo paulatinamente. Ahora, para no liaros y para ir poco a poco, pues identificarla siempre con la velocidad, la tensión, siempre identificarla con la velocidad con la cual circulan los electrones y las cargas. Y bueno, la unidad, dijimos en su momento que es el voltio, su símbolo es la letra V mayúscula y se mide con un aparato denominado voltímetro y que tiene múltiplos y submúltiplos,
tiene múltiplos como son el megavoltio, el megavoltio que son 1.000.000 de voltios y el kilovoltio que son 1.000 voltios. El megavoltio y el kilovoltio corresponden a la muy alta tensión, la alta tensión que se utiliza pues, para el transporte de energía eléctrica. Luego también tenemos el voltio propiamente dicho, que es para media y baja tensión, es decir, entre 380 y 12 voltios aproximadamente, y que es la tensión, la media tensión. Y luego se encuentra ya los submúltiplos que son el milivoltio, que se utiliza mucho en electrónica, y el microvoltio, que se utiliza en telecomunicaciones, más concretamente en telecomunicaciones. Bueno, pues nada, pues esto es en definitiva lo que es la diferencia de potencial. Sucesivamente en varios vídeos que iré mostrando, y que su cabecera también la mostraré al final de este vídeo, pues iremos viendo el resto de las magnitudes eléctricas que forman parte de la ley de Ohm.